La regla de la octava era la forma de armonizar la escala en el siglo XVIII. Su lógica está basada en la conducción de las voces, de manera que en esencia se trata de una práctica polifónica con alcance armónico estructural. Y nos vemos tentados de llamarla funcional, pero la idea de función armónica no llega sino hasta mediados del siglo XIX de la mano del alemán Riemann. Sería mucho más acertado hablar de la regla de la octava como un sistema armónico cadencial. Hoy en día armonizamos la escala pensando en el objeto armónico primario que es la tríada. A partir de la tríada luego hacemos diferentes procedimientos como cambiar los bajos, hacer inversiones, etc. Entonces partimos de la premisa del bajo fundamental y esta idea, este concepto es atribuido a la labor teórica de Rameau. De manera que nuestro entendimiento de la armonía y de las funciones está enlazado y condicionado con estas teorías, tanto de la de Riemann como la de Rameau. Ambos estudios suponen una simplificación del fenómeno armónico. Y no es que no sirvan, pero lo cierto es que la han reducido de cierto modo al plano vertical. Y esto supone una compresión del sentido. Y no es que la educación musical de hoy día no sirva para nada. La escuela de Berklee ha formado grandes maestros. Pero se puede evidenciar que para lograr cierto nivel de cohesión y de integridad en el discurso armónico, hace falta una serie de sobreesfuerzos. Y estos esfuerzos parecen llevarnos a aquellas premisas fundamentales de las cuales estaban nutridos los maestros de aquella época. Y actualmente hay un vivo interés por parte de músicos, instrumentistas, musicólogos y educadores para enlazar con aquellos principios de la tradición. La práctica del partimento, que nace en Nápoles, luego se extiende a lo largo y ancho de toda Europa. Van quedando registros de esa práctica primordial que se dio más que nada por tradición oral y registros de algunos métodos, pero más que nada se pueden vislumbrar a partir de analizar la gestualidad estética de las músicas del siglo XVIII, XIX. Modos de hacer y de comprender la música de aquella época son una herramienta fundamental para nuestra labor creativa hoy día. Mi propuesta entonces es que podamos formalizar a través de esta perspectiva para enriquecer y potenciar nuestra manera de entender la música y de conducir nuestras propias producciones. Vamos a comparar el sistema de armonización de la regla de la octava con la manera que tenemos por defecto hoy en nuestro sistema de educación musical. Estamos de acuerdo que nuestra manera de aproximarnos a la armonización de una escala parte de la idea básica de la construcción de tríadas. Entonces, pensando en esas fundamentales desde cada grado, vamos a organizar los objetos armónicos basados en tercera y quinta. Bien, esto no es que esté mal, pero para que sea musicalmente satisfactorio ya el hecho de tocar los acordes con un bajo diatónico moviéndose por grado conjunto, necesito hacer algunos procedimientos para que no suene aburrido, disfuncional. Entonces, la regla de la octava lo que supone es un esfuerzo ya desde la base para tener un glosario armónico que sea efectivo, que sea musicalmente apropiado, que conduzca, que genere movimiento y dinámica. Por eso es que entendemos este sistema como un sistema armónico cadencial. Va generando puntos de inflexión de tensión y reposo sobre los grados fundamentales que luego con el tiempo se los entiende como tónica y dominante. Antes de entrar de lleno al sistema armónico de la regla de la octava, vamos a hacer un paso previo que parece explicar el origen incipiente de esta práctica armónica. Vamos a organizar los acordes con lo que llamaríamos hoy el intervalo.